Hola a todos, ¿están listos para una nueva inmersión? Hoy nos adentramos en el ingenio de Voltaire, explorando su obra maestra Cándido. Cándido. Y vamos más allá de un simple resumen. Usando como guía el artículo de la Wikipedia en español, Interesante. la pregunta que nos guía en esta inmersión es, ¿por qué esta sátira sigue siendo relevante siglos después de su publicación? Buena pregunta. ¿No? Para comprender la relevancia de Cándido, primero hay que entender el contexto filosófico en el que surge. Ajá. La obra es una crítica mordaz al optimismo de Leibniz, una filosofía muy en boga en el siglo XVIII. Claro, el famoso mejor de los mundos posibles. Pero, ¿cómo se traduce esa teoría a la vida real? ¿De verdad todo, incluso las tragedias, encajan en un plan perfecto? Para Leibniz sí, él creía que Dios, en su infinita sabiduría, creó el mejor mundo posible. Ya veo. El mal existe, por supuesto, pero solo como parte de un orden superior. Todo tiene una razón de ser, según su principio de razón suficiente. Suena un poco a no hay mal que por bien no venga, ¿no? Podríamos decirlo así. Pero leyendo el artículo de la Wikipedia, me cuesta imaginar cómo aplicar ese optimismo a las desventuras que vive Cándido. Exacto. Y ahí está la genialidad de Voltaire. A través del viaje de Cándido pone a prueba ese optimismo de una manera brutalmente satírica. Pobre Cándido. El artículo menciona el término Bildungsroman para describir la obra. Sí se refiere a una novela de formación. O sea, vemos a Cándido madurar a través de sus experiencias. Precisamente. Y esas experiencias no son nada agradables. Guerras, terremotos, persecuciones. Voltaire no escatima infortunios para su protagonista. Y pensar que Pangloss, su tutor, sigue aferrado a su optimismo incluso después de perder un ojo y contraer sífilis. Una ironía muy voltairiana. Sin duda. En el capítulo 4, Pangloss dice: los males particulares hacen el bien general, de manera que mientras más males particulares hay, mejor va todo. Difícil de creer después de leer sobre el terremoto de Lisboa de 1755, ¿no? Absolutamente. El terremoto de Lisboa fue un evento que sacudió a Europa a nivel existencial. La descripción en la Wikipedia es desgarradora. ¿Fue este terremoto una inspiración clave para Voltaire? Sin duda alguna. El terremoto de Lisboa, junto con la Guerra de los 7 Años, que también se menciona en el artículo, fueron eventos que pusieron en tela de juicio el optimismo reinante de la época. Ya veo. Voltaire, siempre atento a la realidad, no podía ignorar estos eventos. Y en lugar de escribir un tratado filosófico, nos regaló Cándido, Exactamente. una obra que va más allá del debate filosófico. El artículo menciona también la picaresca y la sátira. Cierto, Cándido no se limita a un solo género. La picaresca aporta la aventura, el viaje a través de diferentes lugares. Y la galería de personajes extravagantes que Cándido encuentra en su camino. Y la sátira es el arma con la que Voltaire desmonta la hipocresía social. Brillante. Voltaire utiliza la sátira para abordar temas como la esclavitud, la hipocresía religiosa, la corrupción dentro de la iglesia. Incluso crea un papa ficticio, Urbano X, con una hija ilegítima. Una crítica bastante audaz para la época. El artículo menciona que Voltaire tuvo que ser discreto con su crítica para evitar mayores escándalos. Imagínate el impacto de Cándido en el siglo XVIII. No solo cuestionaba la filosofía optimista, sino que también desafiaba las estructuras de poder. Un verdadero rebelde intelectual, Voltaire. Y sin duda. Y hablando de cuestionamientos que hay de la famosa frase, hay que cultivar nuestro jardín, se limita a un llamado al individualismo, a ignorar los problemas del mundo. Esa es una interpretación superficial. Hay que cultivar nuestro jardín, va mucho más allá. Interesante, ¿a qué te refieres? Si consideramos el contexto de la Ilustración, el activismo de Voltaire, su defensa de la razón y el progreso, la frase cobra un nuevo significado. O sea que no se trata solo de nuestro jardín literal, sino del mundo que queremos construir. Exacto. Se trata de usar nuestra razón, nuestra capacidad crítica y nuestra acción para mejorar nuestro entorno, nuestro jardín, en un sentido amplio. Entonces, Cándido, a través de la sátira y las desventuras de su protagonista, no solo nos hace reír, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la construcción de un mundo mejor. Precisamente. Vaya, cuántas ideas para reflexionar. Y esto es solo el comienzo. Te invito a explorar el texto original de Cándido. Ahí descubrirás la verdadera riqueza de esta obra maestra. Claro, la Wikipedia solo nos da una pequeña muestra. Exacto. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de nuestra inversión en Cándido. Volvemos a la siguiente parte para continuar explorando esta fascinante obra. Volvamos a ese viaje de Cándido. Si te parece, en la primera parte hablábamos de cómo su historia pone a prueba el optimismo de Leibniz. Sí, al principio todo es color de rosa en el castillo de Westfalia, ¿no? Con Pangloss inculcándole la idea de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Un paraíso artificial que no dura mucho, por supuesto. Cándido es expulsado del castillo por enamorarse de Cunegunda. Y a partir de ahí la realidad le golpea con fuerza. Guerras, persecuciones, desastres naturales.
Y a pesar de todo, Pangloss incluso con un ojo menos y la sífilis y aferrado a su optimismo. Me pregunto, ¿qué pensaría Voltaire de aquellos que hoy en día siguen viendo el mundo a través de lentes color de rosa? Es una buena pregunta. Voltaire nos invita a cuestionar las ideas preconcebidas, a no aceptar ciegamente ninguna filosofía, ni siquiera el optimismo a través de Pangloss. Ridiculiza la idea de que todo sucede para bien sin importar las circunstancias. Claro, porque si todo tiene un propósito divino, ¿qué pasa con el libre albedrío? Y la responsabilidad humana. Somos solo marionetas del destino. Me parece que Voltaire nos está diciendo, oye, toma las riendas de tu vida, no esperes que todo se solucione por arte de magia. Totalmente, la obra nos muestra que a pesar de las adversidades tenemos la capacidad de actuar, de tomar decisiones, de influir en nuestro destino. Ya veo, y hablando de personajes que toman acción, ¿qué te parece Cacambo, el fiel criado de Cándido? Cacambo, un personaje fascinante, ¿verdad? Representa la practicidad del ingenio para sortear los obstáculos, es el contrapunto perfecto al idealismo de Cándido. Sí, totalmente. Cacambo nos recuerda que a veces la astucia y la adaptación son más útiles que la fe ciega en un sistema filosófico. Sin duda, y hablando de personajes memorables, no podemos olvidar a la vieja con su historia tan trágica como llena de humor negro. La vieja, un personaje que ha visto lo peor del mundo, que ha sufrido la pérdida, la violencia, la humillación, y aún así conserva un sentido del humor ácido e irónico. La vieja representa la resiliencia, la capacidad de sobrevivir a pesar del dolor. Su experiencia nos enseña que incluso en las situaciones más difíciles, la capacidad de reírse de uno mismo, de encontrar el lado absurdo de la vida, puede ser una forma de resistencia. Es interesante cómo Voltaire nos presenta diferentes perspectivas a través de sus personajes. Sí. Tenemos el optimismo ciego de Pangloss, la practicidad de Cacambo, la resiliencia de la vieja. Y por supuesto el pesimismo de Martín. Martín, el contrapunto perfecto a Pangloss. Si Pangloss ve el bien en todo, Martín solo ve maldad. ¿Crees que Voltaire se inclina hacia alguna de estas dos visiones extremas? No lo creo. Me parece que Voltaire nos presenta a estos personajes para que reflexionemos sobre la complejidad del mundo, sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre el optimismo ingenuo y el pesimismo derrotista. Es una interpretación muy acertada. Voltaire no nos da respuestas fáciles, sino que nos invita a pensar por nosotros mismos, a cuestionar las ideas preestablecidas, a encontrar nuestro propio camino en un mundo lleno de contradicciones. Mientras tanto, Cándido viaja por el mundo enfrentándose a situaciones cada vez más absurdas. El viaje de Cándido es una metáfora de la vida misma. Es un viaje de aprendizaje, de descubrimiento, de desilusión, pero también de crecimiento. ¿Y qué me dices de El Dorado? Ese lugar utópico donde no hay codicia, ni guerras, ni desigualdad. ¿Crees que Voltaire nos está presentando un modelo de sociedad ideal? El Dorado es un enigma, es un lugar perfecto, pero también es un lugar artificial aislado del mundo real. Cándido paradójicamente decide abandonarlo. ¿Por qué crees que lo hace? Pues quizás porque se da cuenta de que la perfección no existe, de que la felicidad no se encuentra en un paraíso artificial, sino en la experiencia humana con sus luces y sus sombras. El Dorado podría ser una crítica a las utopías inalcanzables, a la búsqueda de soluciones fáciles a problemas complejos. Es una interpretación muy interesante. El Dorado nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la felicidad, sobre la búsqueda de un sentido en un mundo imperfecto. Al final, después de tantas desventuras, ¿qué lección aprendemos de Cándido? ¿Se queda con el optimismo de Pangloss, con el pesimismo de Martín, o encuentra un camino intermedio? Pues recuerda la frase final, hay que cultivar nuestro jardín. No se trata de aislarse del mundo, sino de enfocar nuestra energía en lo que podemos controlar, en crear algo positivo a nuestro alrededor. Cultivar nuestro jardín, no solo en un sentido literal, sino también metafórico, ¿no? Cultivar nuestras mentes, nuestras relaciones, nuestra comunidad. Exactamente, es una llamada a la acción, a tomar responsabilidad por nuestro pequeño pedazo de mundo, a contribuir a la construcción de un futuro mejor. Y ese quizás sea la mayor enseñanza de Cándido. No se trata de encontrar respuestas absolutas, sino de aceptar la complejidad del mundo y de actuar en consecuencia. Y aunque hemos explorado muchas ideas fascinantes, solo hemos arañado la superficie de lo que Cándido tiene para ofrecer. Te invito a leer la obra completa y a descubrir por ti mismo la genialidad de Voltaire. En la próxima parte continuaremos nuestra inmersión en Cándido profundizando en el contexto histórico y social que inspiró a Voltaire. Y volvemos a nuestra inmersión en Cándido, una obra que nos ha llevado desde el optimismo de Leibniz hasta la llamada a la acción de cultivar nuestro jardín, ¿verdad? Así es, en esta última parte exploraremos el contexto histórico que dio origen a esta obra maestra. Porque Cándido no surge en el vacío, ¿no? Voltaire no solo está jugando con ideas filosóficas, sino que también está respondiendo a los eventos y las problemáticas de su época. Exacto, recordemos que Cándido se publica en 1759 en pleno siglo de las luces. Un periodo fascinante. La Ilustración desafiaba las viejas estructuras de poder, promovía la razón y el progreso.
pero al mismo tiempo Europa se veía sacudida por guerras devastadoras, por la intolerancia religiosa, por la desigualdad social. Y por desastres naturales como el terremoto de Lisboa, que ya mencionamos antes, un evento que conmocionó a Europa y que sin duda influyó en la visión de Voltaire. Sin duda, el terremoto de Lisboa puso en jaque la idea de un mundo gobernado por un Dios benevolente. ¿Cómo conciliar la idea de un Dios bueno con una tragedia de tal magnitud? Esa es la pregunta que muchos se hacían en la época. Y Voltaire, con su agudo sentido crítico, no se queda callado. En Cándido vemos cómo utiliza la sátira para cuestionar las estructuras de poder, ya sea la Iglesia, la monarquía o la Inquisición. Exacto. Voltaire no se anda con rodeos, desenmascara la corrupción, la hipocresía, la injusticia que se escondían detrás de las instituciones de su época. Piensa en el hermano de Cunegunda, ese varón obsesionado con su linaje, completamente ajeno a la realidad. Un personaje que representa la perfección, la arrogancia y la superficialidad de la aristocracia, ¿no? Sin duda, o pensemos en la Inquisición representada en Cándido con una brutalidad casi grotesca, aunque exagerada para fines satíricos, la obra refleja la intolerancia y la crueldad que se ejercían en nombre de la religión. Y no olvidemos la crítica a la esclavitud, un tema que Voltaire aborda con crudeza a través de las experiencias de Cándido en América del Sur. La esclavitud era una práctica común en el siglo XVIII, pero Voltaire la denuncia como una aberración moral, como una mancha en la conciencia de la humanidad. A través de Cándido nos muestra el horror, la inhumanidad de un sistema que se basa en la explotación y el sufrimiento de otros seres humanos. Es increíble cómo, a pesar de los siglos transcurridos, las críticas de Voltaire siguen resonando en el mundo actual a corrupción, la intolerancia, la desigualdad. Siguen siendo problemas que nos aquejan. Y ahí radica la genialidad de Cándido. No es solo una obra del siglo XVIII, es una obra que nos habla a nosotros, a nuestras propias preocupaciones y desafíos. Volviendo a la pregunta que planteamos antes, ¿cómo podemos cultivar nuestro jardín en el mundo actual? ¿Cómo podemos aplicar las enseñanzas de Cándido a nuestras propias vidas? Creo que en primer lugar debemos ser conscientes del contexto en el que vivimos, al igual que Voltaire. Debemos cuestionar las estructuras de poder denunciar las injusticias, luchar por un mundo más justo y equitativo. Y no solo en un nivel global, sino también en nuestro entorno más cercano. Podemos cultivar nuestro jardín a través de pequeñas acciones cotidianas, siendo honestos, siendo compasivos, defendiendo lo que creemos. Exacto, se trata de ser ciudadanos activos, de no ser indiferentes al sufrimiento ajeno, de aportar nuestro granito de arena para construir un mundo mejor. Y para terminar, me gustaría recordar a nuestros oyentes que esta inmersión en Cándido se ha basado en el artículo de la Wikipedia en español. Los invitamos a leer la obra completa, a descubrir la riqueza de la prosa de Voltaire, a dejarse llevar por la ironía y la crítica de esta obra maestra. Porque Cándido, a pesar de los siglos transcurridos, sigue siendo una lectura vigente, una obra que nos interpela, que nos hace reír y que nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el pensamiento de Voltaire. Esperamos que les haya inspirado a cultivar su propio jardín. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Prepárense porque vas a descubrir un montón de cosas fascinantes. Y la verdad, puede que hasta les salve la vida sobre el fuego. Sí, señor. Aunque a veces no le damos mucha importancia al fuego, si no lo entendemos bien, puede ser muy peligroso. Totalmente. Para esta inversión nos vamos a basar en un artículo de Wikipedia en español sobre el fuego. Ya verán la cantidad de información útil que hay ahí. No solo vamos a entender mejor qué es el fuego científicamente hablando, sino que también aprenderemos a prevenirlo, a actuar bien si hay un incendio. Y hasta veremos cómo se clasifican los incendios en diferentes partes del mundo. Es increíble cómo algo tan básico como el fuego puede tener tantas complejidades. Y sí, entender esas diferencias en las clasificaciones puede ser vital en ciertas situaciones. Para empezar, el artículo define un incendio como, y cito textualmente, la ocurrencia de fuego no controlada que puede afectar, abrasar o destruir algo que no está destinado a quemarse. Esa definición ya nos da una pista de lo importante, la falta de control. Es eso, la imprevisibilidad, lo que hace que el fuego sea tan peligroso. Piénsenlo, algo tan común como una llama. Si no se maneja bien, puede volverse una amenaza en segundos. Exacto. Y para entender cómo prevenir un incendio, es clave entender el famoso triángulo del fuego. Ahí está la clave. El triángulo del fuego es como la receta del fuego. Sin estos 3 ingredientes no hay fuego. Y esos ingredientes son
combustible, oxígeno y calor. Si quitamos cualquiera de estos tres, el fuego simplemente no puede existir. Pero necesito un ejemplo. ¿Cómo se aplica esto en la vida real para prevenir un incendio? Claro. Imagina que estás cocinando y tienes un trapo cerca de la estufa. El trapo es el combustible, el aire de la cocina tiene oxígeno y la estufa, esa es la fuente de calor. Si el trapo se acerca demasiado, ¡pum! Tenemos los que eran elementos de triángulo y el riesgo de incendio sube muchísimo. Ahora sí lo entiendo. Entonces, para prevenir incendios en la cocina, hay que mantener los trapos y otras cosas inflamables lejos de la estufa. Anotado. Exactamente. Y esto aplica a todo. Almacenar líquidos inflamables lejos del calor o asegurarse de que los cables eléctricos no estén dañados son otras formas de romper ese triángulo del fuego. Original. Ahora, hablando de seguridad, el artículo nos da una guía súper completa de qué hacer en caso de incendio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Se diferencian dos escenarios, cuando podemos combatir el fuego y cuando no podemos. Exacto. Empecemos por el primero. Imaginemos que vemos un fuego que todavía es pequeño, controlable. ¿Qué harías? Bueno, yo creo que lo primero sería evaluar la situación rápidamente. Si veo que puedo controlarlo sin ponerme en riesgo, pues intentaría apagarlo. Muy bien. Pero antes de lanzarte a la acción, hay precauciones súper importantes. El artículo menciona que es vital evitar respirar humos o gases tóxicos. Ah, sí. El humo puede ser tan peligroso como las llamas. Totalmente. Por eso es fundamental cubrirse la nariz y la boca con un paño húmedo, si se puede con agua, para no inhalar esos gases. Y por supuesto, nunca uses sustancias inflamables cerca del fuego. Como aerosoles o líquidos que se evaporan rápido, podrías empeorar la situación. Ni se me ocurriría. También me imagino que hay que cortar el suministro de cualquier cosa inflamable, como el gas, ¿no? Correcto. Si hay una fuga de gas, intenta cerrar la válvula principal y si no puedes, sal de ahí inmediatamente y llama a los bomberos. ¿Y con los aparatos eléctricos qué hacemos? Si hay un aparato en llamas o cerca del fuego, lo ideal es desconectarlo de la corriente siempre que pueda hacerlo con seguridad, pero nunca te arriesgues si hay peligro de electrocución. Entendido. Primero, la seguridad. Y por supuesto, avisar a las demás personas es fundamental. Que nadie se quede sin saber lo que está pasando. Por supuesto. Asegurarse de que todos estén al tanto es vital. Una vez tomadas estas precauciones, podemos pasar a intentar apagar el fuego. El artículo menciona varios métodos, empezando por los extintores. ¿Podrías contarnos un poco más sobre ellos? Los extintores son nuestros aliados contra el fuego. Pero ojo, no todos los extintores son iguales. Hay diferentes tipos, cada uno para un tipo de fuego. Es importante saber cuál usar en cada situación. Espera. Diferentes tipos de extintores. Yo no tenía ni idea. ¿Cómo puedo saber qué tipo de extintor necesito para mi casa? Buena pregunta. Se clasifican con letras A, B, C, etc. Para una casa, lo más común es tener uno clase ABC, que sirve para apagar fuegos de madera, papel, clase A, líquidos inflamables como gasolina, clase B, y equipos eléctricos, clase C. ¡Wow! No sabía que un solo extintor podía servir para tantos tipos de fuego. Definitivamente necesito uno de esos para mi casa. Es una excelente inversión en seguridad. Y aparte de los extintores, ¿qué otros métodos hay para apagar un fuego? El agua es muy efectiva para algunos fuegos, como los de madera o papel, pero nunca la uses en fuegos de aceite o grasa. Podría propagar el fuego más rápido. Y por supuesto, jamás en fuegos eléctricos. El riesgo de electrocución es altísimo. Anotado. Agua para sólidos, pero nunca para aceite o electricidad. ¿Qué más? Para fuegos pequeños, sofocar las llamas con una manta puede ser efectivo, pero hay que hacerlo bien. Cubre las llamas con la manta para cortar el oxígeno. No la tires simplemente encima. Entiendo. Sofocar, no aventar. ¿Y qué hay de esos métodos más caseros, como pisar las llamas o usar bicarbonato de sodio? Esos métodos pueden funcionar para fuegos muy pequeños, como una vela que se ha caído, un pequeño fuego en una sartén, pero solo si se actúa con extremo cuidado y tomando precauciones. En general, es mejor optar por métodos más seguros, como los que ya hemos mencionado. Perfecto. Ya tenemos una idea clara de qué hacer si podemos combatir el fuego. Pero, ¿y si el fuego es demasiado grande para controlarlo nosotros mismos? En ese caso, la prioridad es nuestra seguridad y la de los demás. Lo primero, avisar a todos los que estén en la zona. Cada segundo cuenta. Y por supuesto, llamar a los bomberos inmediatamente. Exacto. Mientras esperas a los bomberos, hay algunas acciones adicionales que puedes tomar para aumentar tu seguridad. El artículo habla de la importancia de evitar el humo y los gases tóxicos. Ya hablamos de cubrirnos la nariz y la boca, pero hay algo más que podamos hacer. Sí. Si hay humo en el ambiente, mantente cerca del suelo, donde el aire es más limpio. El humo tiende a subir, así que estar cerca del suelo te dará más tiempo para escapar. Un consejo muy útil. También se habla de cerrar puertas y ventanas para contener el fuego.
¿Es esto siempre recomendable? Cerrar puertas y ventanas puede ayudar a frenar el fuego, pero importante, no cerrarlas con llave. Esto podría dificultar la entrada de los bomberos. Buena aclaración. Entonces, cerrar pero sin bloquear. Y si el fuego es realmente incontrolable, lo principal es escapar, ¿verdad? Absolutamente. La prioridad es salir de la zona de peligro lo más rápido posible. Si estás en un edificio, nunca uses el ascensor. Las escaleras son la única opción segura. Entendido. Escaleras, no ascensor. El artículo también ofrece consejos para escapar de un incendio en la naturaleza. Si estás en un bosque o campo en llamas, intenta moverte en contra del viento y cuesta abajo, ya que el fuego tiende a subir. Busca zonas sin vegetación o cursos de agua que actúan como barreras naturales contra el fuego. Wow. No lo había pensado, pero tiene mucho sentido. Buscar zonas sin vegetación o agua. Anotado. Pero ¿qué pasa si quedas atrapado por el fuego y no puedes escapar? Esa es una situación aterradora, pero el artículo ofrece algunas recomendaciones para aumentar tus posibilidades de supervivencia. ¿En serio? Cuéntame más. Lo primero es intentar mantener la calma. Sé que es difícil, pero el pánico solo empeorará las cosas. Debes pensar con claridad para poder actuar de manera efectiva. Tienes razón. Es importante no dejarse llevar por el miedo. ¿Y qué acciones concretas podemos tomar? Lo más importante es avisar a otros que estés atrapado. Llama a los bomberos, grita por las ventanas, haz señales de luz, cualquier cosa que pueda llamar la atención. Y si estoy en un edificio, ¿debería refugiarme en un balcón o en el techo? Si es posible, busca un lugar visible y seguro para esperar a los bomberos. Los vehículos con escaleras pueden alcanzar hasta el 7º piso, pero si estás más arriba, tendrás que buscar otras opciones. El artículo menciona ejemplos de personas que han utilizado cuerdas para descender o incluso han saltado superficies acolchadas. Suena bastante extremo. Son medidas desesperadas que solo deben considerarse como último recurso, cuando no queda otra alternativa. Claro, es mejor prevenir que lamentar. Y si no puedo salir al exterior, ¿qué me recomiendas? Busca refugio en una habitación, preferiblemente con una ventana, y séllala lo mejor posible para crear una barrera contra el fuego y el humo. Utiliza trapos húmedos, cinta adhesiva, lo que tengas a mano. Si entra humo, mantente cerca del suelo donde el aire es más limpio y cubre tu nariz y boca con un paño húmedo. Increíble la cantidad de información útil que hay en este artículo. Y todavía nos queda mucho por cubrir, incluyendo las causas de los incendios y las diferentes clasificaciones de fuego. Así es. En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos esas causas y veremos cómo las diferentes clasificaciones de fuego pueden ayudarnos a actuar de manera más efectiva en caso de emergencia. Estoy deseando saber más. ¿Y ustedes, queridos oyentes, han considerado alguna vez crear un plan de escape para su hogar o lugar de trabajo en caso de incendio? Piénsenlo, podría salvarles la vida. Nos vemos en la segunda parte de nuestra inmersión profunda en el mundo del fuego. Seguimos explorando el fascinante mundo del fuego. En la primera parte vimos qué es el fuego, cómo se forma, qué precauciones tomar y cómo actuar si hay un incendio que podemos controlar. Exactamente. Y ahora, en esta segunda parte, me parece súper interesante profundizar en las causas más comunes de los incendios. Conocerlas nos ayudará a ser más conscientes y a tomar medidas para prevenirlos, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. De hecho, el artículo de Wikipedia que estamos usando como base menciona las conexiones eléctricas ilegales como una causa muy frecuente de incendios. Es cierto. Y cuando hablamos de conexiones ilegales, nos referimos a esas chapuzas que a veces, con la mejor intención, hacemos en casa. Ah, sí, esas conexiones improvisadas que a veces hacemos para conectar un aparato o para añadir un enchufe. Exacto. El problema es que esas conexiones suelen ser deficientes y pueden provocar cortocircuitos o sobrecargas en la instalación eléctrica, lo que aumenta el riesgo de incendio. Por eso es fundamental que cualquier trabajo en la instalación eléctrica lo haga un profesional cualificado. Anotado. Mejor no jugársela con la electricidad. Y hablando de instalaciones, el artículo también menciona los fallos en sistemas como las calderas. Sí, las calderas y otros sistemas de calefacción, si no se revisan y se mantienen adecuadamente, pueden convertirse en un foco de ignición. Una revisión periódica por parte de un técnico especializado es fundamental para prevenir accidentes. Tiene mucho sentido. Al igual que con el coche, hay que llevar la caldera a sus revisiones. Y no podemos olvidar los escapes de combustibles, un peligro que siempre hay que tener presente. Sin guía, gas, gasolina, diésel. Todos estos combustibles, si se produce una fuga o un derrame, pueden causar incendios muy graves. Almacenarlos correctamente en lugares ventilados y lejos de fuentes de calor y revisar las instalaciones periódicamente es crucial para prevenir accidentes. Claro.
Y hablando de combustibles, el artículo destaca los accidentes en la cocina como una causa común de incendios. Es cierto. El aceite caliente, las ollas que se nos olvidan en el fuego, incluso un descuido con un paño cerca de la estufa pueden tener consecuencias terribles. Es que en la cocina hay tantos elementos del triángulo del fuego juntos. Exacto. Por eso es vital estar siempre alerta en la cocina. Nunca dejes ollas o sartenes sin supervisión en el fuego. Mantén los mangos hacia adentro para evitar que los niños los alcancen. Y ten siempre a mano una tapa para sofocar las llamas en caso de que el aceite se incendie. Muy buenos consejos. Y aparte de la cocina, ¿qué otras fuentes de calor pueden provocar incendios? Las estufas, las chimeneas, los calentadores. Todos estos aparatos, si no se usan correctamente o no se les da el mantenimiento adecuado, pueden convertirse en un peligro. Siempre hay que seguir las instrucciones del fabricante y mantener una distancia de seguridad con los materiales inflamables. Claro, la distancia de seguridad es fundamental. Y no olvidemos los incendios que se originan por la propagación del fuego, como las hogueras o las quemas de rastrojos. Especialmente en épocas de sequía o con vientos fuertes, estas prácticas pueden ser muy peligrosas. Una pequeña chispa puede propagarse rápidamente y desatar un incendio forestal de grandes dimensiones. Es crucial tener muchísimo cuidado y tomar todas las precauciones necesarias si se realizan este tipo de actividades. Totalmente. Y lamentablemente también hay que hablar de los incendios provocados, esos que se inician de forma intencionada. Incendios provocados, un acto de vandalismo que puede tener consecuencias devastadoras. Un recordatorio de que la responsabilidad individual es crucial en la prevención de incendios. Así es. Y ahora que ya hemos explorado las causas de los incendios, vamos a hablar de las clasificaciones. El artículo menciona dos sistemas principales, el de Estados Unidos y México y el de Australia y Europa. Me interesa saber en qué se diferencian. Empecemos por el sistema de Estados Unidos y México. ¿Cuáles son las clases de incendio que se utilizan? En este sistema, los incendios se clasifican en 5 clases, E, B, C, D y G. 5 clases. Explícame cada una de ellas, por favor. Con gusto. La clase A se refiere a incendios que involucran materiales combustibles ordinarios, como madera, papel, tela o algunos plásticos. La clase B se aplica a incendios de líquidos inflamables, como gasolina, aceite o pintura. ¿Y la clase C? La clase C se usa para incendios que involucran equipos eléctricos energizados. Es muy importante usar extintores específicos para este tipo de incendio, ya que el agua u otros agentes extintores inadecuados puedan provocar una electrocución. Entiendo. ¿Y las clases de ALA? La clase D se refiere a incendios de metales combustibles como magnesio, sodio o potasio. Estos incendios requieren agentes extintores especiales, ya que el agua puede reaccionar violentamente con estos metales. Y por último, la clase K se utiliza para incendios de cocinas que involucran aceites y grasas de cocina. Se usan agentes extintores específicos que enfrían y saponifican el aceite o la grasa, evitando que el fuego se reavive. Qué interesante la especificidad de cada clase. Ahora, ¿en qué se diferencia el sistema de Australia y Europa? En esencia, las clases A, B, C y D son similares a las del sistema estadounidense. La principal diferencia está en la clase E, que se usa para incendios de equipos eléctricos energizados en el sistema australiano, mientras que en Europa esta clase ya no existe. ¿Y qué pasa con los incendios de aceites y grasas de cocina en el sistema europeo? En Europa, este tipo de incendio se clasifica como clase F. Se utilizan agentes extintores específicos, similares a los de la clase K del sistema estadounidense, que enfrían y forman una capa de espuma sobre la superficie del aceite o la grasa, sofocando el fuego. Fascinante. Entonces, aunque las clasificaciones varían un poco, la idea fundamental es la misma. Identificar el tipo de incendio para utilizar el agente extintor adecuado. Exacto. Y recuerda, para un hogar, lo más común es tener un extintor clase ABC que cubre los tipos de incendio más frecuentes. Cierto. Un extintor ABC para el hogar. Lo tengo grabado. Y ahora que ya sabemos las causas de los incendios y sus clasificaciones, ¿qué nos espera en la tercera parte de nuestra inmersión? En la tercera parte nos adentraremos en un terreno más extremo, las acciones a tomar cuando quedamos atrapados por el fuego y no podemos escapar. Analizaremos qué hacer en un edificio en llamas y también en la naturaleza, 2 escenarios que requieren estrategias de supervivencia específicas. Suena intenso. Espero que nunca tenga que poner en práctica sus conocimientos, pero como dicen, más vale prevenir que curar. Nos vemos en la tercera parte de nuestra inmersión profunda en el mundo del fuego. Llegamos ya a la parte final de nuestra inmersión en el mundo del fuego. En la primera parte aprendimos qué es el fuego y cómo combatirlo si es pequeño. Y en la segunda, pues, exploramos las causas de los incendios y sus diferentes clasificaciones. Pero ahora nos toca un tema más intenso. Sí, hoy vamos a hablar de qué hacer cuando el fuego nos atrapa y no podemos escapar. Imaginen 2 escenarios. Un edificio en llamas y un incendio en la naturaleza. Son situaciones extremas que esperamos que nadie tenga que vivir, pero para las que hay que estar preparados. Da miedo solo de pensarlo, pero sí, mejor estar preparados. Empecemos por el primer escenario.
¿Qué hacemos si estamos dentro de una casa y el fuego nos tiene acorralados? Lo primero, y eso sirve para cualquier emergencia, es mantener la calma. Sé que es fácil decirlo, pero el pánico no te deja pensar bien y te impide actuar rápido. Respirar hondo, mantener la calma. Anotado. Y después, Si aún no hay llamas dentro de la casa, pero el fuego está cerca, lo importante es bloquearlo. Cierra las puertas por donde puede entrar el fuego, pero sin bloquearlas, para que los bomberos puedan entrar si es necesario. Y sella cualquier hueco o abertura con trapos húmedos, cinta adhesiva o cualquier cosa que no se queme. Bloquear al enemigo, entendido. Las ventanas. También hay que cerrarlas. Sí, es mejor cerrarlas para que no entre oxígeno y el fuego no se propague, pero igual que con las puertas, sin bloquearlas del todo. Si necesitas escapar por una ventana, tienes que poder abrirla fácilmente. Claro, tiene sentido. Y mientras tanto, ¿cómo podemos hacer para que nos rescaten? Avisar que estás atrapado es fundamental. Llama a los bomberos, grita por la ventana, haz señales de luz con una linterna o un espejo, lo que sea para que te vean. Y si puedes, busca un sitio visible y seguro para esperar, como un balcón o el techo. Hablando del techo, en la parte anterior dijiste que los camiones de bomberos con escaleras pueden llegar hasta el 7º piso. ¿Y si estamos más arriba? Ahí la cosa se complica. El artículo de Wikipedia que vimos menciona casos de gente que ha usado cuerdas para bajar o incluso han saltado a superficies acolchadas, pero eso ya es el último recurso. Madre mía, nadie querría tener que tomar una decisión así. Esperemos que nunca llegue a ese punto. Y si no podemos salir al exterior, ¿qué podemos hacer? Si no puedes salir, busca refugio en una habitación, mejor si tiene ventana, y séllala lo mejor posible para que el humo y el fuego no entren. Usa trapos húmedos, cintas adhesivas, lo que tengas. Y si entra humo, quédate cerca del suelo, donde el aire es más limpio, y tápate la nariz y la boca con un paño húmedo. Y si esa habitación también se llena de humo o fuego, ¿qué hacemos? En casos extremos, podrías intentar romper una pared para llegar a otra habitación o un espacio abierto, pero solo si estás seguro de que no hay fuego al otro lado. Es algo drástico que solo deberías hacer como último recurso. Entiendo. Hay que evaluar cada opción y tomar la decisión más segura. Ahora, ¿y si nos atrapa el fuego en la naturaleza? En la naturaleza las recomendaciones son parecidas, pero adaptadas al entorno. Si estás en un bosque o un campo en llamas, lo primero es alejarse del fuego lo más rápido posible, moviéndote contra el viento y cuesta abajo. Busca zonas sin vegetación o ríos o lagos que actúen como barreras naturales. Claro, el fuego sube, así que ir hacia abajo o hacia el agua te da más posibilidades de sobrevivir, y si no podemos escapar del fuego. Si no puedes escapar, busca un refugio que te proteja de las llamas, como una cueva, un hueco en el terreno o una zona rocosa. Pero asegúrate de que el refugio no esté rodeado de vegetación seca que pueda incendiarse. Un refugio seguro, lejos del fuego y de la vegetación seca. Apuntado. ¿Y si no encontramos ningún refugio natural? Podrías intentar crear un refugio improvisado con piedras o tierra, siempre que no sean inflamables. Y mientras esperas a que te rescaten, protege tu nariz y boca del humo con un paño húmedo, mantente hidratado si puedes y señaliza tu ubicación para que te encuentren. ¡Wow! Esta inmersión ha sido una experiencia increíble. Hemos aprendido muchísimo sobre el fuego, desde lo más básico hasta cómo sobrevivir en situaciones extremas. Totalmente de acuerdo. Espero que nunca tengamos que usar estos conocimientos en una situación real. Pero si alguna vez se enfrentan a un incendio, recordar lo que hemos hablado hoy podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sin duda. Conocer los riesgos, tomar precauciones y tener un plan de acción puede salvar vidas. Y a ustedes, queridos oyentes, les dejamos una última reflexión. ¿Han pensado en crear un plan de escape para su casa o trabajo en caso de incendio? Es una inversión en seguridad que vale la pena. Nos vemos en nuestra próxima inmersión profunda. Welcome to today's deep dive. We are diving into a book that revolutionized the way we understand the universe. Breve Historia del Campo by Stephen Hawking. Have you ever come across this book? Of course. It's a book that, despite dealing with complex cosmological issues, managed to become a publishing phenomenon, a true bestseller. A bestseller on theoretical physics. It's impressive. What do you think made it so popular? Well, Stephen Hawking had a special gift for communicating complex ideas. In Breve Historia del Tiempo, he uses analogies and everyday examples that make theoretical physics less intimidating. In addition, he explores topics that awaken a natural curiosity in all of us: the Big Bang, black holes,
the nature of time. I see. Those topics are really fascinating, but they're not exactly everyday conversation topics. Yeah. Could you tell us a little bit about Stephen Hawking? Who was he, beyond the author of this famous book? Stephen Hawking was a British theoretical physicist, astrophysicist, and cosmologist. He is world-renowned for his research on black holes, especially for the radiation they emit, known as Hawking radiation. Wait. Hawking radiation. Black holes emit radiation. I always thought they were like cosmic vacuum cleaners, swallowing up everything that came near them. That was the general belief until Hawking proposed his theory. It's a complex concept, but in essence, he showed that black holes are not completely black and that under certain conditions, they can emit particles. That's revolutionary. So, does this book, Breve Historia del Tiempo, also talk about these ideas? Of course. Hawking addresses many of his discoveries and ideas in the book, including Hawking radiation. He does it in a way that, although simplified for the general public, is still rigorous. For example, despite dealing with topics that require a high level of mathematics, he decided to include only one equation in the entire book. Only one equation in the whole book. That's amazing. Why do you think he chose that particular equation? E-MC4 is probably the most famous equation in physics. It describes the equivalence between energy and mass, using the speed of light as a constant. Although it seems simple, this equation encapsulates profound concepts about the nature of the universe, concepts that Hawking explores with great mastery in Breve Historia del Tiempo. It's fascinating how a single equation can contain so much information. Speaking of the book, what impact did it have on the scientific community? Did they consider it a serious work or more of a popular science book? Although Breve Historia del Tiempo is a work of popular science, it undoubtedly contributed to generating greater interest in cosmology and theoretical physics. By making these fields more accessible, it inspired many to delve deeper into these subjects. Even at the academic level, the book was a success, demonstrating that complex science can be explained clearly and engagingly. And let's not forget that the book also inspired a documentary of the same name, right? Exactly. Directed by Errol Morris, the documentary served as a visual companion to the book, bringing the concepts to the screen in an even more accessible way for the general public. Incredible. A book that not only explains complex concepts in a simple way, but also inspires a documentary and becomes an international bestseller. Talk about a real impact. How about we dive a little deeper into the content of the book? Sounds good to me. Where would you like to start? Are you intrigued by black holes, the Big Bang, the nature of time? Wow, so many options. I think what struck me most when I first read the book was the idea of light cones. I remember being fascinated by how they relate to the perception of time. Did you explain what they are and why they're so important? Gladly. Imagine a cone with the tip down representing the past and the open base up representing the future. You are the tip of that cone. Everything you can see, everything that has affected you in the past is inside that cone traveling at the speed of light towards you. That's what we call the past light cone. Okay, I understand the image of the cone, but how does this relate to the perception of time? Well, the light cone shows you that we cannot perceive the entire universe at the same time. We can only see what is inside our past light cone, that is, those events that have had time to reach us at the speed of light. It's as if we had a limited window to the universe, right? We can only see what the light allows us to see. Exactly. And also, the light cone helps us understand why time may seem relative. Imagine that there is a spaceship traveling at a speed close to the speed of light. Its light cone would be tilted differently from yours, which means that its perception of time would be different from yours. That's amazing. So is that why they say time slows down at speeds close to the speed of light? That's right. It's one of the most fascinating concepts Hawking explores in Breve Historia del Tiempo, and it doesn't stop there. He also talks about black holes, which are regions of space-time where gravity is so intense that nothing, not even light, can escape. I've always been fascinated by black holes as a child. I imagine they were like portals to other universes. That's a popular idea in science fiction, but in reality, we don't know for sure what's inside a black hole. What we do know is that they challenge our understanding of physics as we know it. Hawking dedicated much of his life to studying them, and in Breve Historia del Tiempo, he offers us an accessible view of his discoveries. And what were those discoveries? What does Hawking reveal to us about black holes in this book? Oh, for example, he explains that black holes are not really holes in the traditional sense, but regions of space-time warped by an extremely dense mass. Imagine a trampoline if you place a tennis ball on it. The trampoline will sag a little. If you place a bowling ball, the deformation will be much greater. A black hole would be like placing an infinitely dense object on the trampoline, creating a deformation so deep that nothing can escape from it. I understand the analogy. It's as if the mass of the black hole bends the space-time around it.
Exactly, and that curvature is what creates the intense gravity that characterizes black holes. But the most surprising thing is that Hawking showed that black holes are not completely black, but can emit radiation. You mentioned that before, Hawking radiation. How is it possible for something to escape from a black hole, if not even light can? It's a complex question that requires a deep understanding of quantum mechanics in very simple terms. Hawking radiation is produced by the creation of pairs of particles and antiparticles near the event horizon of the black hole. Event horizon. Another term that sounds like science fiction. The event horizon is the point of no return around a black hole. Once something crosses the event horizon, it can no longer escape the gravitational pull of the black hole. But going back to Hawking radiation, imagine that one of these pairs of particles is created right on the edge of the event horizon. One of the particles falls into the black hole, while the other manages to escape that escaping particle is what we call Hawking radiation. That's fascinating. So black holes aren't as black as we thought they emit radiation, even if it's very weak. Exactly, and that discovery changed our understanding of these cosmic objects. Breve Historia del Tiempo shows us that science is constantly evolving and that there's still many mysteries to be unraveled. Hawking encourages us to stay curious, to question the established, and to seek new answers. And speaking of mysteries, the book doesn't just talk about black holes and light cones. It also addresses topics like the Big Bang, right? Yeah. The idea that the universe originated from a big initial explosion. Of course, the Big Bang is one of the central concepts of modern cosmology, and Hawking explains it clearly and concisely in Breve Historia del Tiempo. And what does Hawking tell us about the Big Bang? How did that big initial explosion originate? What was there before the Big Bang? Well, those are questions that still don't have a definitive answer. What we do know is that based on the available scientific evidence, the universe was in an extremely dense and hot state about 13.8 billion years ago. From that point on, it began to expand and cool, giving rise to the formation of galaxies, stars, and planets we know today. It's amazing to think that everything that exists from the most distant galaxies to ourselves originated from that big explosion. And what about the question of what was there before the Big Bang? Does Hawking offer any theories about it? That's one of the most difficult questions in cosmology. Some scientists believe that the Big Bang was the true beginning of time and space, so the question of what was before would be meaningless. Others, on the other hand, propose theories that suggest the existence of a universe prior to the Big Bang, or even multiple universes. Multiple universes. That's a fascinating idea. Does Hawking go into these theories in Breve Historia del Tiempo? Hawking mentions the possibility of the existence of multiple universes, but focuses mainly on explaining the most accepted theories about the origin and evolution of our own universe. However, he leaves the door open to other possibilities, inviting the reader to reflect on the great mysteries of the cosmos. It's amazing how a single book can cover so many fascinating topics. And let's not forget that Hawking also delves into philosophical questions related to cosmology, right? Yeah, that's right. Breve Historia del Tiempo is not just a book about physics, but also about the big questions that human beings have asked ourselves since the beginning of time. Where do we come from? Where are we going? What is our place in the universe? I remember one of the sections that struck me the most was the one about the possible end of the universe. Hawking mentions different scenarios like eternal expansion, the Big Crunch, or the Big Rip. Indeed, the ultimate fate of the universe is another of the great enigmas of cosmology. The Big Crunch theory proposes that the expansion of the universe will eventually stop and reverse, leading to a final collapse where all matter and energy will be concentrated back into one point. It's like the universe going back to its initial state, like a reverse Big Bang. Exactly. On the other hand, the Big Rip theory suggests that the expansion of the universe will accelerate more and more until galaxies, stars, planets, and even atoms are torn apart. What a dramatic scenario. An eternal expansion? What is that? Eternal expansion is the most widely accepted theory today. It proposes that the universe will continue to expand indefinitely, cooling and becoming increasingly empty. It's a somewhat bleak idea, isn't it? A cold, dark, and empty universe. It may seem that way, but it is also a possibility that invites us to reflect on the nature of time and existence. If the universe expands eternally, does that mean that time is also infinite? Yeah. Or will there come a time when time itself ceases to make sense? Those are really deep questions. And what's more amazing, Hawking doesn't just pose these questions, but also offers possible answers based on the laws of physics and cosmology. Indeed, Hawking does not shy away from the big questions, but faces them bravely, using his scientific knowledge and his ability to popularize to bring us closer to the mysteries of the universe. It's admirable how a book on such complex subjects
can be so accessible at the same time. How about we finish by talking a little bit about the impact that Breve Historia del Tiempo has had on popular culture? I think that's a great idea. The book has not only inspired scientists and science buffs, but has also left its mark on film, music, literature, and even fashion. It's amazing how Breve Historia del Tiempo, despite being a science book, also leads us to reflect on such profound topics. Do you remember the part where Hawking talks about the role of God in the creation of the universe? It's something that has always intrigued me. Yes, I remember that part. Hawking addresses the question of God from a scientific and philosophical point of view. He raises the question of whether the laws of physics are sufficient to explain the existence of the universe, or whether the intervention of a creator being is necessary. And what is Hawking's position on this? Does he believe in the existence of God? Hawking does not explicitly declare himself a believer or an atheist. Rather, he explores different perspectives on the subject and lets the reader draw their own conclusions. What he does make clear is that science can neither prove nor disprove the existence of God. It's a pretty neutral stance, isn't it? It doesn't impose a specific belief, but rather invites personal reflection. Exactly. Hawking reminds us that science and religion address different questions. Science seeks to understand the workings of the universe through observation and experimentation, while religion focuses on matters of faith, morality, and purpose. I see. There are two different paths that can coexist without necessarily contradicting each other. Precisely. And in Breve Historia del Tiempo, Hawking shows us how science can shed light on some of the mysteries that have traditionally been attributed to religion, such as the origin of the universe or the nature of time. And speaking of the nature of time, I remember that Hawking also explores the possibility of time travel, right? A topic that has always fascinated science fiction. That's right. Hawking analyzes the theoretical possibilities of traveling to the past or the future based on the laws of physics. He explains, for example, that Einstein's theory of relativity allows for time dilation, which means that time can pass at different rates for observers moving at different speeds. We already talked about that before, didn't we? The idea that time slows down at speeds close to the speed of light. Exactly. And that time dilation could, in theory, allow for time travel. However, Hawking also points out the paradoxes that arise if time travel were possible. Paradoxes, what do you mean? Imagine, for example, that you travel to the past and accidentally kill your grandfather before he conceives your father. If your grandfather dies before having children, you could not have been born. And if you were not born, how could you have traveled to the past to kill your grandfather? It's a real puzzle. If you change the past, you alter the present in a way that prevents you from having made that change in the first place. That's the paradox. And Hawking explores these paradoxes with great wit, using examples that make us reflect on the nature of time and causality. It's fascinating how a science book can lead us to question our own perception of reality. Without a doubt. Breve Historia del Tiempo invites us to look at the universe with new eyes, to challenge our own preconceived ideas, and to marvel at the complexity and beauty of the cosmos. And to you, dear listener, we invite you to join us on this journey of discovery. Open the pages of Breve Historia del Tiempo and enter a universe of fascinating ideas, challenging questions, and answers that will leave you wanting to know more. Until next time. And with that, I think we can conclude our deep dive into Breve Historia del Tiempo. It's been a pleasure exploring this book with you. And to our listeners, we encourage you to pick up a copy of Breve Historia del Tiempo and dive in. You might discover, like we did, that the universe is far larger and more mysterious than you ever imagined.